desvelar los cielos. Después hube de calentar la tierra. Más tarde encendí estrellas y poblé de flores el suelo y dejé que los animales nacieran. Permití las aves, esa soberbia. Algo olvidé, sin embargo. Cuando ya había una mujer y un hombre, algo faltaba. Cuando ya había amor, algo todavía había que no era. Entonces, el dolor y la muerte, que no habían sido, fueron. Y fue vida de hombres, no de dioses, la vida. Y entonces sí, esto es todo lo que era. Entonces sí, está terminada la tarea. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de Rodin. Hoy vamos a analizar la película La Isla. El film data del año 1979, fue dirigido por uno de los mejores directores de cine argentino, Alejandro Doria, y escrita por Aida Bornik junto al cineasta. Compuesta por un elenco de primeras figuras como Graciela Dufo, Alicia Bruso, Sandra Mianovich, Selva Alemán y Lito Cruz, entre otros. La película fue un éxito de taquilla en ese momento. Es interesante comenzar analizando el póster, el afiche de la misma, donde decía: usted está atrapado, dentro o fuera de la isla. Nos estaba anticipando con este preludio la atmósfera de encierro y opresión que iba a mostrar la cinta. La película cuenta la historia de la vida de varios pacientes psiquiátricos dentro de un manicomio o neuropsiquiátrico. El protagonista se llama Sebastián. Desde un comienzo, el director muestra un montaje paralelo entre una realidad que era la que estaba viviendo él dentro de la clínica y en paralelo su aparición como una especie de náufrago que queda atrapado en una isla. Esta realidad imaginaria se justifica en forma de alucinaciones que el paciente iba teniendo. Este personaje se convertirá en el único interno en salir de aquel lugar y en rehabilitarse al ser, entre comillas, rescatado gracias a la relación sentimental con una interna interpretada por Sandra Mianovich. Uno podría hacer una primera lectura acotando el argumento simplemente a esta cuestión de la descripción de las problemáticas y peripecias de los pacientes que estaban allí internados. Sin embargo, el director nos estaba contando otra historia subyacente, que era imposible de contar de manera explícita. Estamos hablando de una metáfora de lo que estaba aconteciendo en ese momento en la Argentina. La película se realizó y se estrenó durante la última dictadura militar y desde ya no existía posibilidad de libertad de expresión. En el ámbito cinematográfico, la censura se ejecutó a través de un ente de calificación cinematográfica que era un ente censor. Así, este organismo se dedicó durante años a señalar y prohibir lo que era considerado por ellos como lo inmoral, que abarcaba los conceptos de sexualidad, religión y seguridad nacional, con el objetivo de vigilar y proteger al ser nacional y la moral de los argentinos. El resultado fue una pantalla sin política, sin sexo, sin violencia, sin ideología y sin debate. Un cine dirigido y controlado, un sistema cultural al servicio de la política represiva estatal que prohibía las películas si las consideraba inconvenientes o subversivas. Entiéndase subversivo no solamente yendo a la etimología de la palabra, aquello que quiere subvertir el orden de lo ya establecido. Esto no le pasó solamente a los militantes políticos o luchadores sociales, que eran considerados subversivos, sino también la persecución llegó a casos de detención, desaparición o exilio forzado de periodistas, intelectuales, artistas y trabajadores del ámbito de la cultura.
Por ejemplo, los artistas estaban incluidos en 3 clases de listas. En la lista negra figuraban quienes estaban prohibidos. En la lista gris se incluían solamente los artistas que estaban censurados por el ejército y no por la armada. Y en la lista blanca o libre se encontraban aquellos que no estaban censurados. Cualquiera que quisiera pensar era considerado peligroso. Porque pensar es peligroso para el sistema. Digo, más allá de una dictadura. El sistema necesita que la persona piense lo menos posible para que no tome conciencia de lo que le está pasando. Tomar conciencia de clase y de la ignominia para actuar a favor de sus intereses, decía Marx. Hoy las metodologías cambiaron, ya no hay dictaduras. Pero el resultado de adoctrinamiento sigue siendo el mismo. El sujeto sujetado, con ese juego de palabras que hablaba Foucault, sigue siendo sometido ya no solo con las instituciones clásicas que determinan la subjetividad del hombre, su forma de pensar, de actuar como lo son la iglesia, la familia, la escuela, el trabajo, etc. Si bien siguen existiendo esas instituciones, ese lugar fue ocupado en mayor medida por los medios de comunicación en todas sus formas. De esta manera, la gente vive anestesiada e idiotizada, moldeando su forma de pensar, creyendo en las noticias intencionadas y muchas veces falsas, emitidas por un medio y dando paso así a un discurso que no es propio. Se constituye en algo efímero, estar sobreinformado y de manera rápida. Todo se despliega como novedoso, el sujeto dispuesto a la avidez de novedades, como decía Heidegger, donde no importaba la búsqueda de la verdad. A pasar de una cosa a la otra sin detenerse a pensar y analizar la información que le van inoculando en sus mentes de manera ya procesada. El hombre ya no está para pensar, el otro piensa por uno, los medios piensan por nosotros. Ahora bien, los intelectuales y artistas de esa época, que no habían sido desaparecidos o exiliados, se las arreglaban y buscaban resquicios dentro del sistema para poder contar alegóricamente sobre aquellos años oscuros. Hubo un cine en Argentina cómplice y hasta propagandístico de la última dictadura, pero a la vez también se hacían películas que relataban subrepticiamente lo que padecía el país. Por ejemplo, a través del humor de Plata Dulce de Fernando Ayala, que mostró las consecuencias de las políticas económicas ideadas por la derecha. O a través de películas de género, como las de Aristarain, donde mostraba mediante una historia policial, en Tiempo de Revancha, por ejemplo, cómo el protagonista se cortaba la lengua. Todo un símbolo de la censura y del silenciamiento. Volviendo a La Isla, Alejandro Doria y Aida Bornik, el director y la autora de este film, nos hablan aquí sobre el autoritarismo, el terror, la falta de libertad, el encierro. Estas verdades censuradas se encarnaban en la vida dentro de este neuropsiquiátrico. Esta institución aparecía como alusión a otros espacios como las comisarías, las cárceles o los centros clandestinos de detención. El manicomio era una gran mansión, aparecía como muchas casas que funcionaban en ese momento como centros clandestinos de detención. Se trataba sobre un espacio en el que tenía un costo estar tanto dentro como fuera de él. En la película, la práctica de dominación se encuadraba bajo el sistema de salud mental, donde al sujeto se lo disciplinaba, se lo domesticaba y se lo neutralizaba. Volviendo a Foucault, el poder y el control eran elementos que estaban presentes todo el tiempo. Esto lo analiza este filósofo pormenorizadamente en Vigilar y castigar, donde describe el panóptico, este mecanismo ideado por Yemery Bentham, que consistía en una estructura arquitectónica diseñada para las cárceles, donde las personas podían ser vigiladas desde el centro del dispositivo, pero a su vez quien vigilaba no podía ser visto. Es decir, el preso estuviera o no siendo vigilado de manera efectiva por un guardia, sentía que todo el tiempo estaba siendo observado. De esta forma, se controlaba el comportamiento de los reclusos sin acudir a los tormentos físicos, a los suplicios característicos del siglo XVI. Se pasa, dice Foucault, del castigo sobre el cuerpo al castigo sobre sus almas en el siglo XVIII, ya que el sujeto tomaba conciencia del escarmiento al perder la libertad. Se buscaba normalizar, buscar un comportamiento sin desviaciones. En caso contrario, este sería castigado. Lo interesante es que este mecanismo de control sigue hasta el día de hoy y hasta ha sido perfeccionado, no solamente para los presos, sino para todos nosotros. Todo el tiempo estamos siendo vigilados a través de cámaras de seguridad en las calles, en los bares, en las instituciones, en los edificios y hasta en nuestra propia casa a través de la computadora. El ojo de gran hermano que todo lo ve, como lo anticipó Orwell de manera magistral en 1984.
En la película, la representación de la autoridad en la clínica era constituido por el personal jerárquico que es casi omitido en el film, y los que ejecutaban la tarea de control de los pacientes eran los enfermeros, usando los medios para lograr el fin, que en este caso era la administración de psicofármacos. La población del neuropsiquiátrico representaba a escala a toda la población, salvo los niños. En la clínica convivían hombres, mujeres, jóvenes, gente de mediana edad y ancianos. El mensaje era que todos estaban incluidos ante el aparato represivo y disciplinador, y cualquier persona que cumpliera una inconducta podía ser pasible de castigo. Hay un personaje interesante para destacar, que es el de la enfermera interpretada por la actriz Chela Ruiz, donde aparece como la única representante del personal institucional, pero con un carácter humano. Este personaje se interesaba realmente por la vida y la mejoría de los pacientes, y no es casual que en una escena, mientras festejan la Navidad, ella le dice a un interno: «Yo estoy más de este lado que del otro». Nos decía de esta manera que había una identificación con los pacientes más que con los agentes de salud que solo venían a curar o a disciplinar. Otra escena interesante para analizar es la que muestro al comienzo del clip en la presentación de este video, donde aparece representada la muerte luego del deceso de un interno y vemos la reacción que cada paciente tiene al ver pasar el cadáver delante de sus ojos. En la primera imagen vemos a esta enfermera que recién hacía referencia, llorando y lamentando este fallecimiento, sintiendo empatía por el sufrimiento ajeno. Después, cuando empiezan a trasladar el cuerpo, vemos en esos primeros planos y los zooms que usa el director de manera atinada, los rostros de indiferencia, de sorpresa, compasión, de miedo. Se representaba allí la mirada de los otros ante la muerte en todas las formas posibles. Sobre el final, vemos que el protagonista logra la externación. Adentro quedaba la alienación que padecían los demás, con la consecuente pérdida de subjetividad ejercida por el poder correccional de los manicomios como analogía del poder represivo de un Estado terrorista. La salida de aquel encierro representaba el goce de la libertad, y quienes salieron del encierro real de esos años de plomo ejercieron esa libertad a través de la lucha. Ante el terror sobrevino, por un lado, una resistencia armada, pero por otro lado hay que celebrar obras como esta, que dan testimonio de una resistencia silenciosa y sutil, pero resistencia al fin.